Bueno, El tema que vamos a tratar es la argumentación y el texto argumentativo, que son dos cuestiones distintas. O sea, la bien, argumentación es el acto, la acción que se realiza desde en la vida cotidiana, en las charlas, en distintas situaciones uno usa argumentos y usa la argumentación para defender alguna idea. ¿Sí? bien, Eso sería la argumentación. Ahora, el argumentación. texto argumentativo es el texto, una unidad de comunicación, una unidad con un mensaje, con un sentido, que apunta el autor del texto a defender una idea. ¿Sí? En el Bien, texto hay una idea que se defiende, que el autor defiende, utilizando argumentos. Eso sería la principal, lo primero que quiero que sepan, la diferencia entre la argumentación, ahí entra María Luz, argumentación, el acto y el sí, texto argumentativo. Vos bien, cuando piensen en texto, piensen en una unidad comunicativa con un propósito y un sentido. Esa unidad bien, comunicativa tiene el propósito de convencerte sobre una idea, que es la que el autor creo, defiende ahí en el texto. claro. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero que puedan diferenciar. ¿Quiénes usan textos argumentativos o por qué se usan o cuándo se usa la situación de argumentación? En un montón de situaciones. Como te digo, en la vida cotidiana, como les digo, perdón. Ahora estamos viendo que entra María Luz. No sé si me escucha. Bueno, si María Luz, si podés escuchar o prender la cámara, mejor. Entonces, situaciones cotidianas, lo usan. El texto argumentativo se usa desde los diarios, los medios de comunicación tradicionales, eh, los científicos, los textos científicos, que cuando hacen un ensayo, supongamos, tratan un tema y lo desarrollan en profundidad. Generalmente en el ensayo ahí también defienden una postura. Los estudiantes, los profesores, eh, y en un montón de situaciones se utiliza o se redactan textos argumentativos. ¿Sí? Sí, Bueno, los más comunes o lo que más conocemos son los textos de opinión que salen en el diario. ¿Sí? En sí, los diarios, en los portales, en internet, ¿sí? sí, Por eso les hago primero la diferenciación entre la argumentación y el texto argumentativo, porque la argumentación lo vas a ver, supongamos cuando estás en una red social y sí, alguien publica una noticia y debajo empiezan los comentarios, bueno, quizás en algún comentario ahí leas una opinión, una argumentación defendiendo una idea sobre lo que dice la claro, noticia, sí, ¿sí? Pero los textos que nosotros aprendemos son un poco más complejos y tienen unas características que se difieren del comentario, supongamos. O de claro, cuando una persona se junta con un conocido a hacer una charla, por ahí usa argumentación, sí, hace esto, te conviene esto, yo pienso esto, pero no es un texto argumentativo. claro, claro, claro. Em, Como yo les había dicho, entonces los textos argumentativos se encuentran en los debates, las críticas, los artículos periodísticos, los discursos, y en un lugar también muy importante que seguramente se han dado cuenta o se pueden dar cuenta, que es la publicidad, que la publicidad intenta convencerte de algo, Sí, ¿sí? De que compres algo. Em, bueno, entonces, hasta ahora, diferencia entre la argumentación y el texto argumentativo. La argumentación es el acto, el texto argumentativo es la unidad comunicativa que tiene como función principal convencerte de algo. El autor crea el texto con la idea de convencerte de algo. bien, Bueno, está re claro. ahora, como todo texto, uno se identifica por las partes que tiene. Lo deben Mm, haber visto, o en algún momento se han visto noticias, se han visto cuentos. Todos los textos, las unidades de sentido, tienen una estructura, ¿sí? bien, Los textos argumentativos también tienen una estructura. Tienen eh, elementos constitutivos que son necesarios para que se pueda reconocer como texto argumentativo. ¿Sí? bien, La estructura de los textos argumentativos, eh,
generalmente tiene las tres partes que son, que nunca cambian, que siempre están, que son la tesis, Sí, los argumentos y la conclusión. bien, Mi propuesta para explicarles a ustedes es que hay otro elemento en la estructura que a veces está y a veces no está, ¿sí? bien, Eso se llama el punto de partida. O sea, a veces lo vas a encontrar escrito, a veces no lo vas a encontrar escrito y lo vas a bien, tener que pensar o deducir de acuerdo a lo que podés intuir en el texto. El punto de partida, voy a empezar por ahí, que el nombre ya me da pie para empezar por ahí. El punto de partida es lo que lleva a la persona a escribir el texto. bien, Supongamos, estamos caminando por el centro y vemos un sí, accidente y vemos que se bajan las personas que tuvieron el accidente y comienzan una discusión que termina en un acto de violencia. Entonces, esa situación me puede llevar a mí a escribir un texto opinando sobre, argumentando que la sociedad en Córdoba está alcanzando picos muy elevados de violencia. bien, Eso sería el punto de partida, lo que a mí me hace sentar a escribir una opinión bien, sobre un tema. sí, ¿Se entiende? sí. Bueno, que puede estar o no estar en el texto. No es, Y si está, lo encabeza, si o está, sea, se empieza por eso. si está, generalmente está en el primer párrafo o en el segundo. Bien, La persona que va a sí, escribir dice tal situación me llevó a escribir esto, claro, claro, porque es lo que introduce, digamos. bien, Y si no está, no está explícito, no está en el primer párrafo, ni ya no aparece el final, digamos. claro, Generalmente no aparece el final. Otro elemento que es fundamental que entiendan es qué es la tesis. Cuando hablamos de la tesis en los textos argumentativos, es la bien, idea que defiende el autor, ¿sí? El tema es general. sí, La tesis es la idea que el autor defiende sobre ese tema. claro, es No. personal. Claro, es el Bien, punto de vista del autor sobre determinado tema que generalmente son temas conflictivos, coyunturales, que despiertan a la persona a escribir, claro, digamos. Generalmente se escriben textos argumentativos de opinión sobre temas polémicos, ¿sí? sí, Eh, yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que lo piensen. Supongamos, si yo digo en un párrafo, por e- esto es a modo de ejemplo, el tabaco está compuesto por nicotina, pero eso causa adicción, siendo una peligrosa droga que tiende a destruir el cuerpo. En la actualidad muchas son las personas que fuman, afectando de paso a personas que se convierten en fumadores pasivos, entre ellos niños, mujeres embarazadas y ancianos. El tabaco puede matar a personas, evitemos esto y prohibamos fumar en lugares públicos. Esa bien, última sentencia es la tesis. claro, Y el tema es los efectos negativos del tabaco o el tabaco. Mi bien. opinión, mi idea central es esa última frase. Supongamos que yo escribí eso, ¿no? Lo estoy usando Sí, sí, como sí, sí, ejemplo. Eh, bien, el tema es general y la tesis es la idea que se defiende. sí, 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 ¿Quedó claro? sí, Bueno. Em, Después viene la parte que es la que en donde el autor utiliza recursos para poder defender esa idea, ¿sí? Ese segmento del texto, que es lo que más ocupa, digamos, el nivel de espacio, es los bien, argumentos, los argumentos. ¿sí? ¿Qué van a hacer los Sí, argumentos? Son los que sostienen la idea que defiende el autor. claro, Son enunciados que se usan para defender la tesis
y y lo que buscan es confirmar la idea, ¿sí? Claro. En la parte de los argumentos vamos a encontrar sí, una serie de recursos o modos que tiene el escritor para poder defender la tesis. Eso lo vamos a ver Bien. en unos minutitos, Bueno, ¿sí? Pero sí. sería punto de partida, tesis, argumentos, Y conclusión, conclusión. ¿está? Sí. La conclusión es lo que justamente, como su palabra lo indica, es lo que cierra la idea y reafirma la tesis. A veces Bien. la tesis suele aparecer ahí, Ah, a veces está encabezando el texto y a veces está en la conclusión. en la conclusión. Por eso, si bien la estructura sería estos elementos que te digo, Sí. los argumentos son los que sostienen la tesis, pero tesis puede aparecer al comienzo o al final. Bien. Obviamente la conclusión no, Sí, sí, sí. la conclusión es lo que cierra, digamos. Sí. Bueno, eh, ahora, ¿hay alguna duda sobre la estructura, No, punto de no. partida? Todo, todo claro. Bueno, ¿se te ocurre algún punto de partida, supongamos, para escribir una tesis? Mm, Quizás haya un trabajo, un ejercicio que sea proponer un tema, una tesis y un punto de partida. sí, puede ser la situación actual. Claro, Ah, con esto del COVID. Puede ser eso. puede ser el tema de la pandemia Ujú. o la cuarentena, supongamos, La y una cuarentena. tesis que esté a favor o en contra de la medida. Claro, mi punto de vista. Claro, estoy a favor de hacer Ujú, cuarentena estricta porque creo que ujú. sería, por ejemplo, una Y en tesis. argumentos pondría los que lo comprueban a que está bien hacer cuarentena o no. Claro, Y la conclusión. efectivamente. Y como punto de partida, podés tomar cualquier elemento de la realidad actual, digamos. Una vivencia Claro, personal o ya con solo hecho de ver una noticia. Podés sentarte a escribir un texto argumentativo teniendo como punto de partida una noticia también, no necesariamente tiene que ser una vivencia como lo que conté del accidente en la calle donde se claro. bajan las personas a, Sí. a pelear en la situación, sino que podés tomar un informe, un texto en internet, una nota, y con base a eso escribís el texto. Sí. Bueno, lo que sí tiene que estar siempre bien clara es la tesis. O sea, Bien. no tiene que ser confuso. La persona que redacta el texto argumentativo, cuando va a dar su tesis o la escribe o aparece en el texto, tiene que ser clara. El lector no tiene que confundirse, está diciendo que está a favor, está en contra, del, tiene que ser precisa, digamos. Si no, Y genera... empieza como desde mi punto de vista, algo así. No, no necesariamente, o sea, no necesariamente se nombra la primera persona. Creo que Ah, eh, está. puede ser la primera persona del plural. Pensamos, por ejemplo, una tesis o sí, una tesis de un trabajo universitario o un ensayo. Puede empezar, generalmente se escribe en plural, entonces puede empezar, creemos que es necesario modificar el modo en que se enseña en las escuelas secundarias. Entonces, es un yo, pero en realidad la enunciación es el nosotros, pero no Sí, es debemos, ni no está en primera persona, no es yo creo que, yo pienso sí, que, sí, puede sí, aparecer de otras maneras. No, sí, incluso, como te dije el ejemplo recién, eh, el tabaco puede matar a personas, evitemos esto y vamos a fumar, puede aparecer de esta manera. claro, claro. Pero se nota que está dando tu punto de vista. Claro, lo, lo-
la persona que lo lee tiene que poder identificar cuál es el punto de vista. Claro.